Muy buenas noches a todo el curso de Sostenibilidad en la Construcción. Vamos a dar inicio con el tema de seminario de investigación. Nuestro tema fue eh, concreto sostenible. Vamos a hablar un poquito de los materiales y tecnologías y haremos un énfasis un poquito más profundo en el tema de la impresión de concreto 3D. Primeramente les presento entonces a los integrantes de mi grupo. Mi grupo está compuesto por Johan Steven Villamizar, César Andrés Góngora y mi persona Juan David Londoño. Esta es pues el índice general donde pues, muestra más o menos cómo vamos a tocar el tema en la exposición, con una introducción, hablaremos un poquito de materiales sostenibles, tecnologías y finalmente pues hablaremos del tema de concreto impreso en 3D. Entonces, arrancando con la introducción, pues primero nos hacemos una contextualización de, bueno, ¿por qué son importantes los concretos sostenibles en la actualidad? Entonces, como lo vimos en clases anteriores y como lo hemos venido hablando en el transcurso del curso, pues el sector de la construcción y sobre todo la producción de cemento son de los mayores causantes de gases de efecto invernadero en el mundo. La producción de cemento produce cerca del 8% de las emisiones de CO2 y se vuelve importante disminuir esa huella de carbono que producen todo el tema de las manufactureras de cemento. Y no solamente de cemento, incluso gravas, todo el sector en general de producción de cemento, pues produce un agravante importante que necesitamos empezar a revisar para disminuir pues en temas ambientales y también para disminuir el impacto que tenemos en los recursos primarios con los cuales ejecutamos todo el tema de concretos. Eh, Son recursos limitados al ser naturales y por lo tanto pues genera la incertidumbre de que pues estamos acabando con todos nuestros recursos, estamos acabando con todo nuestro planeta y necesitamos empezar a revisar ya qué vamos a hacer hacia el futuro con el tema del concreto. Entonces, en tema de materiales sostenibles, tenemos pues aquí tres ejemplos de todos los que la literatura expone. Uno es concreto verde, concreto fresco y concreto permeable. Vamos a mencionar estos tres. Empezando por concreto verde o la traducción pues, que más acopla, que es concreto ecológico. Básicamente, el concreto ecológico es concreto que se realiza haciendo uso de materiales alternativos, materiales subproductos que se pueden derivar de otros procesos de construcción o procesos industriales y se utilizan en el concreto y lo que hacen es pues disminuir el porcentaje de cada uno de los materiales que se requieren y por tanto estamos disminuyendo el impacto que estos tienen sobre el medio ambiente. Entonces aquí tenemos una tabla que muestra cuáles son los que hay. Entonces tenemos ahí residuos de agricultura, la cáscara de arroz, cáscara de maíz y el aserrín pues, de la madera. En desperdicios industriales tenemos la ceniza volante, el humo de sílice y la escoria del torno. Y en los urbanos tenemos vidrio, plástico y papel. Aquí hay una tabla que muestra pues cuáles son los ejemplos, qué ventaja y desventaja tienen y pues sobre todo lo que es la ceniza volante, que es como la que más se está utilizando y todo eso, pues es la que quisiera destacar de todas las que podemos ver. Este tema es muy profundo y podríamos pues regarnos a hablar únicamente de esto, sin embargo, pues solamente es una mención del tema. Tenemos concretos permeables, que son concretos que eh, lo que buscan es que su estructura sea así porosa para que puedas drenar las aguas de escorrentía superficial a través de su estructura y por tanto se ahorran todo el tema de sistemas de drenaje urbano como bordillos, cunetas, cárcamos, etcétera. Esta tabla nos muestra cómo hay diferentes literaturas, diferentes concretos de diferentes literaturas y cómo varía su resistencia versus su porosidad. Podemos observar que entre más poroso, menos resistencia, pero que entre un margen entre el 15 y el 25%, pues las resistencias están como para varios usos de este tipo de estructura y destacar que se utiliza normalmente para construcciones de vías y de pavimentos y, y sirven para este tipo de, de estructuras. Aquí tenemos un problema que tienen los concretos permeables y es que si la relación agua-cemento no está entre el punto 27 y punto 40% de punto 40,
tenemos este inconveniente y es que la pasta de cemento pues produce que los poros se taponen y por tanto no fluyen las aguas por las venas, por la interconexión de poros que se busca en este tipo de concretos. Entonces la mezcla tiene que ser muy específica para que no se produzca este inconveniente. Aquí tenemos ya el tema de los concretos frescos o concretos reflectantes, que son concretos que se le adicionan materiales reflectantes como el vidrio o la ceolita, y lo que hacen es disminuir la temperatura que el concreto absorbe por efecto del calor. Este tipo de concreto ayuda con el tema de la isla de calor urbano, que es el fenómeno que se presenta cuando hay muchas estructuras en concreto en una zona y entonces la temperatura en esa zona pues se aumenta y se siente pues un calor más intenso en las zonas donde hay más edificaciones. Aquí se muestra cómo hay un concreto normal, un concreto con 0% de vidrio, 10 de zeolita, 10 de vidrio, 0 de ceolita y 10 de vidrio y 10 de ceolita respectivamente. Y esta tabla muestra cómo los rombos verdes son el concreto normal y cómo las diferentes variaciones que vimos anteriormente pues disminuyen significativamente la temperatura que tienen los concretos a lo largo del día por reflectar lo que habíamos, pues, lo que hablamos anteriormente, que hace acción de reflejar la luz solar y por lo tanto, pues los concretos son más frescos, tienen menor temperatura y por tanto, pues nos ahorramos unos costos de operación en aire acondicionado y temas de energéticos sobre las edificaciones por el tema de poder disminuir las temperaturas que estos tienen. Bueno, continuando entonces con la presentación del ingeniero Juan, en este momento vamos a abarcar un tema que vendría siendo las tecnologías y prácticas innovadoras en los concretos sostenibles. En ese momento vamos a integrar dos cosas. Vamos a integrar nuevas tecnologías y vamos a integrar prácticas innovadoras, que las prácticas innovadoras también vienen contempladas con nuevas tecnologías. Entonces allí vamos a encontrar lo que vienen siendo concretos autorreparables como nueva tecnología, asimismo concretos fotocatalíticos y concretos en impresión 3D. Como prácticas innovadoras vamos a tener lo que es la electrificación y otros combustibles. Siguiente, por favor. Bueno, ya para entrar, digamos que de alguna manera, en función de cada una de estas nuevas tecnologías y prácticas innovadoras, vamos a ver que el concreto autorreparable no es más que un concreto, es una nueva tecnología que lo que busca es que el concreto se autorrepare ante la presencia de fisuras y grietas. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que al pasar el pasar del tiempo, la vida útil, en la vida útil del concreto, al presentarse grietas y fisuras, el material sea capaz de autorrepararse, disminuyendo así los mantenimientos preventivos y correctivos que se le deban realizar. ¿Cómo se logra esto? Mediante la aplicación de cementos geopolímeros, mediante compuestos cementosos bacterianos, mediante la microencapsulación, la red de fibra hueca o la memoria de forma. Ahora, de cara al concreto fotocatalítico, ¿qué se tiene? Es que es un concreto al cual se le va a adicionar el dióxido de titanio. ¿Y qué hace este dióxido de titanio en reacción, en complemento con el concreto? Es que va a reaccionar mediante la luz solar y los rayos ultravioleta, haciendo que este concreto sea capaz de absorber esta luz y producir y evitar que se generen contaminaciones, que se genere moho, que se genere suciedad en estas fachadas, lo que va a evitar asimismo los mantenimientos. Ahora en el tema de electrificación, la electrificación viene siendo una práctica innovadora en donde lo que se busca es que todos estos equipos, herramientas y materiales que hacen parte del proceso constructivo o que hacen parte del proceso de producción se vuelvan o utilicen energías no de combustibles tipo diésel o gasolina, sino energías limpias como la electricidad. Pero para esto, esas energías deben a su vez provenir de fuentes como por ejemplo los sistemas solares, los sistemas eólicos. En otros combustibles, lo que se busca en esta práctica es que mediante la utilización de desechos de industrias, de desechos de las ciudades, se utilicen los mismos para generar combustibles y reemplacemos los combustibles fósiles. ¿Cuál es la desventaja, por ejemplo, de otros combustibles? Que debemos hacer una buena selección de estos productos para que en la quema de estos no generemos otros gases contaminantes. Siguiente, por favor. Ahora sí entramos de cara a lo que vendría siendo el concreto 3D, en donde vamos a hacer un poco más de énfasis sobre esta nueva tecnología en los concretos sostenibles.
La definición, por definición, este concreto es una nueva tecnología innovadora que va a integrar el uso de sistemas robóticos y computarizados para imprimir capas de concreto, sí, mediante la aplicación de software de computadora para construir estos sistemas o estas estructuras impresas en 3D. ¿Qué va a pasar acá? Que aquí no vamos a requerir formaletas, que vamos a reducir la mano de obra y que su instalación va a ser mucho más rápida. Dentro de esto hay unos conceptos relevantes a tener en cuenta y que más adelante detallaremos, como va a ser la producción del concreto para la impresión 3D, la tecnología y la robótica de los equipos y algunos retos que debemos superar. Siguiente. Entonces, como lo dije anteriormente, vamos a ir en tres fases. Vamos a ir de una fase uno que van a ser los requisitos de rendimiento. Ahí vamos a hablar de fluidez, vamos a hablar de extrudabilidad, de edificabilidad, tiempo de fraguado, propiedades mecánicas, materiales. Vamos a pasar por una fase 2 de tecnología y robótica, en donde hablaremos de construcción automática, de impresión 3D en la construcción, de funcionamiento de la máquina, de configuración y una fase 3 que ya van a ser las conclusiones o algunos retos a superar. Siguiente. Listo. Ahora, esta parte de la fluidez hace parte de un concepto que se llama la imprimibilidad dentro de la mezcla en los concretos 3D. ¿Qué es la fluidez? La fluidez se refiere a la capacidad que va a tener este material para poder bombearse, transportarse y extruirse. Es decir, pasar desde su punto de preparación en las tuberías y en la extrusión, que es la boquilla de la máquina que lo va a imprimir. Este es un parámetro muy importante porque si la fluidez es pequeña, puede que exista una alta tasa de desgaste mecánico y se bloquee el equipo. Pero en cambio, si la fluidez es muy alta, lo que va a ocurrir es que se bombee normal, se extruya normal, pero cuando se imprima, los concretos se puedan dañar, las capas no se puedan sostener. ¿Qué prueba se puede utilizar acá? Generalmente se hace una prueba de mesa de salto, que no es más que otra cosa que en una mesa de salto, como aparece en la figura inferior, se genera un molde, en ese molde se aplica el concreto, lo que hace es que se levanta el molde, el concreto por su propio peso se asienta, después de que se asiente esta mesa da alrededor de 15 vibraciones o 15 saltos de 4 centímetros y en la diferencia de diámetros entre el molde y el diámetro final que queda, esa va a ser la fluidez que tiene la mezcla. Siguiente, por favor. Extrudabilidad. Bueno, esta pertenece también a otra de las propiedades de la imprimibilidad del concreto en impresión 3D y esta se refiere a la dificultad de imprimir concreto 3D en el proceso de extrusión, entiéndase por extrusión, al paso del concreto por la boquilla para aplicarse y la continuidad de que la superficie debe tener. Nuevamente, esta es importante porque va a hacer que los materiales puedan pasar por las boquillas sin obstruirse y depositarse suavemente sin interrupciones en las capas que se requieran. ¿Qué prueba se le puede hacer acá al tema de extrudabilidad? No es más que imprimir unas tiras, que puede ser, por ejemplo, de 30 centímetros, a las cuales visualmente se les va a ver, se les va a revisar el estado aparente de cada tira de estas. Siguiente. Ahora viene la edificabilidad, que también pertenece a las propiedades de imprimibilidad y se refiere al grado de formación y estabilidad general del material después de la extrusión, es decir, después de la impresión. Lo que se quiere acá es evaluar que las capas que se apliquen una sobre otra no se deformen ni generen afectaciones, es decir, cada capa debe tener la suficiente resistencia para aplicarse y asimismo soportar las siguientes capas que se aplican. La prueba que se hace acá es lo mismo, se pueden aplicar unas capas, unas 10, 20 capas, y sobre esas 10, 20 capas, mediante los métodos convencionales de construcción, se evalúa si éstas se asientan o no se asientan. Y si se asientan, qué tanto es y qué tanto podría afectar entre capas. Siguiente, tiempo de fraguado. Ahora, dentro de esta propiedad, se refiere al tiempo que la mezcla de concreto impresa en 3D se mezcla con agua para mantener el rendimiento de impresión. Es decir, que en un tiempo de fraguado más largo, pues se puede obtener una buena fluidez para poder imprimir. Pero también se tiene su contraprestación y es que en un tiempo de fraguado más corto se puede obtener una suficiente resistencia temprana para que las capas no se deformen. Entonces lo que necesitamos acá es encontrar el punto de equilibrio en ese tiempo de fraguado, que no sea tan largo, que permita extruirse, imprimirse, pero a su vez que permita que la mezcla se pueda secar y soportar las capas de cada impresión.
Aquí las pruebas de tiempo de fraguado son relativas. Hay un autor que se llama Chen, en donde en un artículo que desarrolló sobre técnicas de imprimibilidad en tiempos de fraguado, lo que hacía era imprimir tiras de 10 centímetros, y estas tiras las dejaba 10 minutos después de imprimir, analizaba 30 minutos después. Cuando estas tiras se rompían, ella lo determinaba como el tiempo de fraguado. Siguiente. Ahora vienen las propiedades mecánicas y los materiales cementantes. Entonces, mediante la aplicación del concreto 3D, se aplica capa por capa, como ya lo habíamos hablado anteriormente. ¿Qué va a ocurrir? Que estas capas deben ser capaces de resistir su propio peso y las de los pesos siguientes. Dentro de estas propiedades mecánicas hay que tener algo en cuenta, y es que las capas generan su menor resistencia entre la unión de una impresión y otra. Entonces aquí hay muchos autores que lo que han hecho es determinar el tiempo que debe pasar entre una y otra capa para programar así la tecnología, los equipos tecnológicos de impresión, cada cuánto debe pasar sobre el mismo punto de imprimir, y qué puedo hacer yo qué puedo aplicarle entre capa y capa para aumentar la resistencia de esa unión. Siguiente. ¿Cómo Listo, queda? dale. Ah, buenas noches, mi nombre es César Góngora. Bueno, continuando con la presentación de mis compañeros, seguimos con la metodología de cómo se aplica este concreto 3D. Se llama construcción automática por elaboración de contorno, o en inglés sería contour crafting. Esa es una tecnología innovadora en la construcción, la cual se utiliza por medio de la robótica. Se utiliza para construir pues, edificios de forma libre, colocando repetidas capas de materiales, como lo dijo anteriormente mi compañero. Este método permite la fabricación automática a gran escala, pasando por la construcción de pequeñas piezas industriales hasta edificios completos. Siguiente, por favor. Bueno, el papel de la impresión 3D en la construcción es de vital importancia, ya que pues, este sistema 3D móvil y liviana, que puede utilizar materiales como hormigón, cerámica y metal, aplicándolos en capas sin intervención humana. Se espera que el uso se generalice ya en el 2025, destacando pues la rapidez, la capacidad de uso in situ, la creación de superficies lisas y de alta calidad. Industrias como Cemex y Argos ya vienen desarrollando nuevas tecnologías para aplicar esta metodología a la construcción en Colombia. Como dicen algunos textos, en el 2025 aspiramos a aplicar más esta tecnología en nuestro país, ya que en un inicio tiene un costo de inversión alto, todavía no se aplica de forma pues, permanente en la industria, pero se espera que en el 2025 ya se empiece a ver más en los sistemas pues, de construcción de este país. El funcionamiento de la máquina de elaboración de contornos. Bueno, esta máquina tiene varios elementos. Entonces, la máquina puede construir muros estándar y contrafuertes. También puede crear espacios para la instalación de tuberías, como podemos ver en las imágenes. Posteriormente, el brazo robótico construye las partes superiores de los marcos de las ventanas e instala un techo prefabricado. Finalmente, la máquina completa la impresión del edificio creando una capa totalmente construida. ¿Qué es lo que pasa? Inicialmente, la máquina empieza con los muros, pero ya el sistema del techo es prefabricado, ya que pues, las capas son 3D. Y el fuerte pues, de esta máquina es la construcción de muros. Estos muros son estructurales, entonces no tiene ningún inconveniente con ese tema. Siguiente. Bueno, hay cuatro tipos de configuración para elaboración de contorno. Inicialmente podemos ver la máquina de elaboración de contorno en la primera imagen, que tiene diferentes versiones según las necesidades de los proyectos de construcción. Una versión puede ser reemplazar casas móviles para alojamientos urgentes. Este sistema de construcción es rápido, no es tan complejo como los que les voy a explicar posteriormente, pero
es de vital importancia para, digamos, construcciones más livianas, que sean, pues, digamos, de interés social o que necesiten, pues, de pronto, después de algún evento catastrófico. Entonces, se podría implementar esta configuración para realizar nuevas, pues, unas casas, pues, de interés social, pues, de muy bajo costo y de forma muy rápida. En segundo lugar, podemos ver una máquina de elaboración de contorno que tiene diferentes versiones según las necesidades de los proyectos de construcción. Una versión puede ser reemplazar las casas móviles por alojamientos urgentes. Como le había explicado anteriormente, estas casas móviles pueden ser reemplazadas por alojamientos urgentes. Como les digo, puede ser después de un evento catastrófico. Se pueden desarrollar estas tecnologías en lugares pues, donde no se necesiten pues, construir de forma inmediata y de pronto no se cuente con mucha mano de obra. Siguiente. En tercer lugar, podemos ver ya una configuración pues, para elaboración de contorno un poco más complejo, que es para los edificios más grandes. Se emplea una máquina de múltiples boquillas que funcionan simultáneamente, como se puede ver en la imagen superior de izquierda. Esta imagen ya tiene una grúa, tiene brazos y podemos ver, tiene múltiples boquillas para pues, desarrollar simultáneamente varios muros y de esta forma pues agilizar y tener una mayor eficiencia en la construcción pues, de esta impresión 3D. Por último, podemos observar que existe una máquina trepadora para acceder a diferentes alturas. Esta es más para edificios, para, digamos, casas, pero mucho más grandes, digamos, de entre 4 y 5 pisos. Entonces, estas máquinas pueden acceder a diferentes alturas. En una versión más reciente, la impresora 3D tipo torre, aleatorias, que facilita la construcción de casas y es más económica. Aquí podemos observar en la imagen que es una torre que se empotra pues, en el centro de la construcción y el brazo se puede mover en diferentes direcciones para pues, la construcción de los muros. Siguiente. Bueno, para concluir, podemos decir que en la automatización, una de las ventajas pues, de la impresión 3D es la automatización en la industria de la construcción, ya que si de pronto por X o Y motivo no contamos con la mano de obra requerida para un proyecto, podemos hacer todo de manera automática, simplemente por medio de un computador para desarrollar las estructuras. Tiene ventajas, por otra parte, tiene ventajas económicas y medioambientales, tales pues como la reducción de mano de obra. Entonces, el costo de pronto inicial es un poco alto, pero a largo plazo el costo se va a reflejar en mayores utilidades sin tanta inversión, pero es una inversión, digamos que a largo plazo. En las ventajas medioambientales, pues tenemos menos emisiones de CO2, menos consumo de energía y por ende, pues mejoramos las condiciones ambientales. La flexibilidad y calidad arquitectónica, porque pues como podemos observar en la imagen, podemos desarrollar formas arquitectónicas que son complejas. De pronto, en el encofrado podemos tener dificultades a la hora de diseñar muros, pero con esta impresión 3D podemos diseñar de forma, pues, mucho más alternativas. Y el impacto socioeconómico, pues, a pesar de que se disminuye, pues, la mano de obra, de pronto la industria, pues, de la manufactura de construcciones se puede ver afectada, pero a largo plazo podemos ver que esto pues, es un desarrollo tecnológico y a medida pues, que va avanzando el tiempo, el desarrollo de las tecnologías es para eso, para una mayor eficiencia y una menos utilización pues, de mano de obra, no sé, calificada o ayudantes de obra. No sé si mis compañeros quieren de pronto intervenir en las conclusiones. Yo quisiera agregar el hecho de que, pues de acuerdo a lo que pudimos ver a lo largo de todas las diapositivas, el tema de los concretos sostenibles es bastante amplio y hay mucho de dónde abarcar y eso nos da un panorama de cómo está en este momentico el sector de la construcción y hacia dónde nos estamos encaminando hacia el futuro. Ya cada vez el tema de la sostenibilidad pues se está haciendo más vital en todo el tema de la construcción y ya se empieza a notar la
o sea, el ser consciente de que esto se vuelve ya un tema crítico que tenemos que tener todos presentes y tenemos una cantidad impresionante de alternativas que podemos utilizar para poder mitigar todo el impacto que estamos generando a través de la construcción. Creo que ese es como el aporte general más importante que podemos hacer en cuanto al tema de concretos sostenibles. Y ya finalmente, pues, eh, tenemos aquí, pues, cuatro preguntas que sintetizan un poco lo que se expuso en, en las diapositivas sobre todo el tema, que pues ya es para discusión en clase con el resto de compañeros.